En el vasto y poderoso imperio romano, donde la esclavitud era una realidad cotidiana y millones de hombres y mujeres vivían sin derechos, considerados solo como propiedad de sus amos, existió un esclavo llamado Onésimo, perteneciente a un cristiano llamado Filemón en la ciudad de Colosas. La vida de un esclavo estaba marcada por el servicio forzado, la obediencia inquebrantable y el temor al castigo, pues bajo la ley romana, un amo tenía autoridad absoluta sobre su siervo. Podía castigarlo, venderlo o incluso quitarle la vida si lo consideraba necesario. Era un sistema que parecía indestructible y que convertía a seres humanos en piezas reemplazables de una gran maquinaria social. Sin embargo, en medio de ese mundo donde los nombres de los esclavos rara vez eran recordados, Dios decidió escribir una historia de gracia y redención con un joven llamado Onésimo. Se cree que Onésimo había robado a su amo, o al menos cometido alguna falta grave. Lo cierto es que un día decidió huir. Un acto de enorme riesgo porque un esclavo fugitivo era considerado un delincuente y podía ser castigado brutalmente o ejecutado si era atrapado. Pero Onésimo eligió la huida como única salida. Escapó de Colosas, dejando atrás cadenas visibles, pero cargando consigo otras invisibles, las de la culpa, el miedo y la incertidumbre. Cada paso en su camino hacia la libertad estaba marcado por el temor a ser descubierto. Cada rostro desconocido podía ser el de un delator, y en su corazón se mezclaban la esperanza de una nueva vida con la amarga sensación de haber abandonado todo lo que conocía. Su viaje lo llevó a Roma, la capital del imperio, la ciudad más imponente y peligrosa a la vez, donde miles de esclavos fugitivos intentaban perderse entre la multitud. En medio de calles abarrotadas, templos majestuosos y mercados bulliciosos, Onésimo pasó de ser un hombre marcado en Colosas a un desconocido en la ciudad más grande del mundo. Allí pudo haber seguido siendo un fugitivo más, pero su destino tomó un giro que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más, porque en Roma, en el corazón mismo del poder imperial, Onésimo se encontró con un prisionero llamado Pablo. Pablo, el apóstol de Jesucristo, estaba en cadenas por predicar el Evangelio. Su celda, aunque fría y limitada, se había convertido en un faro de esperanza para quienes acudían a escucharlo. Y fue allí donde la vida de Onésimo y la de Pablo se cruzaron. No sabemos con certeza cómo ocurrió aquel encuentro, pero sí sabemos que la providencia de Dios lo había preparado. Onésimo llegó a los pies de un hombre que, a pesar de estar preso, era más libre que cualquiera de los poderosos que caminaban en las calles de Roma, porque su corazón estaba atado únicamente a Cristo. Al escuchar el mensaje de Pablo, aquel esclavo fugitivo comprendió que su verdadera esclavitud no era la que lo había atado a Filemón, sino la que lo mantenía prisionero del pecado y del miedo. Y en medio de las palabras de esperanza, Onésimo encontró la libertad que nunca había imaginado. Recibió a Cristo en su corazón y se convirtió en un hermano en la fe. Su nombre, que en griego significa útil, adquirió ahora un sentido profundo, porque lo que antes era inútil y desechado, se transformaba en un instrumento valioso en las manos de Dios. En la prisión, bajo la guía de Pablo, Onésimo comenzó a crecer en la fe. Aprendió de las Escrituras, descubrió que en Cristo no había esclavo ni libre, sino que todos eran uno. Experimentó un amor que jamás había conocido y una dignidad que ninguna ley romana podía otorgarle. Ya no se veía solo como un fugitivo, sino como un hijo adoptado por el Dios vivo, y en esa transformación encontró el inicio de una nueva identidad. Onésimo había huido buscando escapar de un amo, pero terminó encontrándose con el Señor de todos. Su vida ya no sería la misma. Sin embargo, aún quedaba un desafío mayor: regresar a enfrentar su pasado y confiar en que la gracia de Dios abriría las puertas del perdón. El tiempo que Onésimo pasó junto a Pablo en la prisión fue suficiente para que su vida cambiara radicalmente.
El fugitivo que había llegado cargando miedo y vergüenza se había convertido en un hijo espiritual para el apóstol, tanto que Pablo lo llamaba mi propio corazón. Sin embargo, la fe no solo le dio un nuevo comienzo, también lo llevó a enfrentar la parte más difícil de su pasado, porque no podía seguir huyendo para siempre. Su libertad en Cristo le exigía conciliación y verdad. Y Pablo, con la sabiduría que lo caracterizaba, comprendió que el paso siguiente para Onésimo no era esconderse en Roma, sino regresar a Colosas y presentarse nuevamente ante Filemón, el hombre a quien había fallado. La idea parecía imposible. Un esclavo fugitivo al regresar podía ser ejecutado. El riesgo era enorme y el miedo volvía a crecer en el corazón de Onésimo. Pero esta vez no estaría solo. Pablo decidió escribir una carta dirigida a Filemón, no una carta fría ni jurídica, sino un mensaje personal y cargado de amor, un escrito breve pero lleno de poder, que se convertiría en uno de los documentos más conmovedores del Nuevo Testamento. En sus primeras líneas, Pablo honra la fe y el amor de Filemón, lo llama colaborador y recuerda cómo su casa era lugar de reunión para los creyentes. Con esas palabras, prepara el corazón de Filemón para escuchar una petición que cambiaría su manera de ver a los demás. Esa carta sería confiada al mismo Onésimo, y eso convertía su viaje en un acto de valentía y fe, porque él mismo debía llevar en sus manos el testimonio de su transformación. Era como poner su vida en manos del mensaje escrito por Pablo. Onésimo, el esclavo inútil y fugitivo, se convertía ahora en mensajero de una verdad eterna. Cada palabra de la carta pesaba más que cualquier carga que hubiese llevado en su huida, y su corazón latía con fuerza al pensar en el momento en que Filemón leería el contenido. Pablo no hablaba desde la autoridad de un apóstol imponiendo una orden. Hablaba desde el amor de un padre que intercede por un hijo. Reconocía que Onésimo había sido inútil en el pasado, pero afirmaba que ahora era útil tanto para él como para Filemón. Y al escribir esas palabras, jugaba con el significado del nombre del esclavo, mostrando que en Cristo, lo que era inútil se transformaba en instrumento valioso. Pablo pedía que lo recibiera no como esclavo, sino como hermano amado, igual que si fuera el mismo Pablo entrando en su casa. Y al leer esas líneas, Filemón debía enfrentar la disyuntiva entre las normas del imperio que le daban derecho a castigar y el llamado del Evangelio que lo invitaba a perdonar. Para Onésimo, llevar esa carta era cargar con una cruz, porque significaba regresar al lugar donde había fallado, exponer su vulnerabilidad y confiar plenamente en que la gracia de Dios se manifestaría en el corazón de Filemón. El viaje hacia Colosas ya no era una huida, era un retorno marcado por la fe, y mientras caminaba por los caminos polvorientos del imperio, tal vez recordaba cada palabra de Pablo, repitiéndolas en su interior como escudo contra el temor, comprendiendo que aunque sus pies lo llevaban de regreso a la casa de su amo, su espíritu caminaba hacia una reconciliación mucho más grande. El momento de la verdad se acercaba. La carta estaba lista. El mensajero caminaba de regreso, pero la pregunta era inevitable. ¿Recibiría Filemón a Onésimo como un esclavo culpable o como un hermano redimido en Cristo? Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene, porque la parte más intensa está por revelarse. El momento más profundo de esta historia se encuentra en la carta misma. Pablo, escribiendo desde la prisión, abre su corazón en favor de Onésimo con una ternura que trasciende los siglos. En sus palabras, no se percibe la dureza de un juez ni la exigencia de un superior, sino la súplica de un padre espiritual que habla con amor a otro hermano en la fe. Te lo envío, a él, que es como mi propio corazón, dice, revelando cuánto había llegado a significar Onésimo para él. Aquel esclavo fugitivo se había convertido en compañía y ayuda durante sus días de encierro, y Pablo, aún sintiendo la necesidad de retenerlo a su lado, lo enviaba de regreso porque sabía que la verdadera libertad no podía construirse sobre las ruinas del pasado sin sanar. En la carta, Pablo va más allá de un simple pedido. Él transforma la relación entre amo y esclavo en una relación de hermanos en Cristo. Le recuerda a Filemón que, si Onésimo alguna vez le fue inútil,
Ahora le es útil, tanto a él como al apóstol, y le pide que lo reciba como si recibiera al mismo Pablo en persona. Esas palabras elevaban a Onésimo de la condición de propiedad humana a la dignidad de hermano amado. En la lógica del Evangelio, la cruz de Cristo había derribado los muros de la división y había establecido una nueva familia, una en la que esclavos y libres, ricos y pobres, todos eran iguales ante Dios. Pero Pablo no se detuvo ahí. Comprendía que Onésimo probablemente había causado una pérdida material a Filemón, quizá dinero, quizá bienes. Por eso añadió una declaración conmovedora: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo mismo ofrecía pagar cualquier deuda, como si extendiera un recibo firmado con su propia mano. Estaba dispuesto a cargar con la falta de Onésimo, reflejando en ese gesto el corazón mismo del Evangelio. Porque así como Cristo había cargado con nuestras deudas, Pablo estaba dispuesto a cargar con la de su Hijo espiritual. Aquel ofrecimiento transformaba el perdón en algo tangible. No era un discurso vacío, era una decisión que requería sacrificio personal. Mientras Onésimo caminaba hacia Colosas llevando la carta consigo, cada palabra escrita resonaba en su mente como un escudo contra el temor. Sabía que en el mundo romano, un esclavo fugitivo podía ser castigado sin misericordia. Pero también sabía que ahora caminaba bajo una nueva identidad, ya no como un simple esclavo, sino como hijo de Dios y hermano en Cristo. La valentía que lo sostenía no venía de su fuerza, sino de la certeza de que Dios mismo estaba orquestando su reconciliación, y que Pablo, aquel hombre de fe, había puesto su reputación y su vida en juego para defenderlo. La tensión de la historia se volvía cada vez más intensa, porque todo dependía ahora de la decisión de Filemón. En sus manos estaba el poder de la espada o el poder de la gracia. Podía elegir la justicia romana o el perdón cristiano. Podía ver a Onésimo como un esclavo desobediente o como un hermano redimido. Y el desenlace se convertía en un espejo para todos los que leyeran la carta, mostrando cómo el Evangelio no solo transforma individuos, sino también relaciones y estructuras enteras. Onésimo avanzaba hacia el umbral de su antiguo hogar, con el corazón en suspenso y la carta de Pablo en sus manos. La pregunta permanecía abierta: ¿sería recibido con castigo o con abrazo? ¿El derecho humano o la gracia divina tendría la última palabra? Podemos imaginar el instante en que Filemón recibió la carta escrita por Pablo y traída por las manos temblorosas de Onésimo. Aquel esclavo fugitivo que alguna vez lo había defraudado estaba ahora frente a su puerta, con la mirada baja, cargando consigo no excusas, sino la súplica de un apóstol. El corazón de Filemón debió debatirse entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el derecho romano, que le daba autoridad para castigar severamente, incluso hasta la muerte. Y por otro, el llamado del Evangelio que le recordaba que la gracia triunfa sobre el juicio. Abrir aquella carta era abrir una ventana hacia la decisión más trascendental de su vida, y cada línea de Pablo era un martillo golpeando las cadenas de la antigua mentalidad. El mensaje era claro: en Cristo no hay esclavo ni libre, todos somos uno, y la relación con Onésimo ya no podía basarse en el pasado, sino en la nueva realidad del Evangelio. Pablo no anulaba la responsabilidad ni el error cometido, pero transformaba la perspectiva. Invitaba a Filemón a ver a Onésimo con los ojos de Dios, como un hermano redimido, alguien por quien Cristo había derramado su sangre. Y esa visión no solo cambiaba la manera de recibirlo, también alteraba las estructuras sociales que parecían inquebrantables, porque la fe en Jesús no era un barniz religioso sobre un mundo injusto, era dinamita espiritual que derribaba muros de división. El silencio de Filemón al leer esas palabras quizás estuvo cargado de tensión. Tal vez miraba a Onésimo y veía el rostro del miedo y la esperanza mezclados. Tal vez recordaba su propio encuentro con Cristo y cómo había sido perdonado. Y en ese espejo, comprendía que no podía negar a otro lo que él mismo había recibido, porque el perdón que no se extiende se convierte en hipocresía, y la gracia que no se comparte se marchita. Así que la decisión, aunque dura, debía inclinarse hacia la reconciliación. La tradición cristiana sostiene que Onésimo no solo fue perdonado,
sino que con el tiempo llegó a ser un líder de la iglesia, un testimonio viviente de que Dios toma lo despreciado del mundo para avergonzar lo fuerte. Un esclavo insignificante se convirtió en ejemplo eterno de reconciliación y gracia, y su nombre, que significaba útil, encontró su cumplimiento en Cristo, porque pasó de inútil a valioso en el reino de Dios. Su vida fue una parábola encarnada de lo que el Evangelio hace con cada uno de nosotros: tomarnos en nuestra huida, redimirnos en nuestro encuentro con Cristo y enviarnos de regreso a enfrentar nuestro pasado con la certeza de que la gracia abre caminos nuevos. La carta a Filemón quedó como una joya dentro del Nuevo Testamento, breve en extensión pero inmensa en profundidad. Un recordatorio de que la fe no se limita a templos ni discursos, sino que transforma las relaciones humanas más difíciles, derriba jerarquías injustas y revela que en Cristo somos iguales, hermanos llamados a vivir en amor y perdón. Y cuando pensamos en Onésimo, en su huida desesperada, en su encuentro inesperado con Pablo y en su retorno cargado de fe, comprendemos que Dios usa a los más pequeños para escribir las historias más grandes, que Él convierte la vergüenza en dignidad y la esclavitud en libertad. La historia de Onésimo nos invita a mirar nuestra propia vida. ¿Qué pasados necesitamos enfrentar? ¿Qué cadenas invisibles seguimos cargando? ¿A quién necesitamos perdonar o de quién necesitamos recibir perdón? El Evangelio nos recuerda que no somos definidos por nuestro fracaso, sino por la gracia que nos transforma y nos hace hermanos en Cristo, iguales en valor, diferentes en dones, unidos en amor eterno. Si esta historia te inspiró, suscríbete y acompáñanos en las próximas narraciones bíblicas, porque Dios sigue usando a los más pequeños para mostrar su grandeza y darnos esperanza de segundas oportunidades.